pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Esta Boca es Mía. ¿Cómo les va? Llegamos al 24. ¿Cómo están? ¿Eh? Bien, con el último aliento. Bien, un poco cansado. Sí, tu cara te vende, Bebero. Ay, bueno, está bien. No porque tengas cara de cansada. Ah, No porque tengas cara de cansada, pero yo te conozco. Y antes de entrar al programa era porque te faltaba la almohada para estar acostada. Sí, Nos muchas pasa cosas. Y a me queda todos, todavía ojo. otro tramo importante hasta la noche. Algunos programas, ¿viste? Está muy claro, está muy solicitada la ¿Cómo chica que me estamos gasta? trabajando. Mucho ¿Cómo me rating, va? además. Mucho rating. No, pero pobre, la verdad, no sos la única. Estamos todos planchados, llegando de la mejor manera posible a la noche de hoy, tratando además de, bueno, vivirla un poco según el mandato general, ¿no? De que sea una feliz Navidad y demás, y en muchas circunstancias, sin duda que hay mucho para agradecer y para poder vivir un momento de confraternidad y rodeado de seres queridos, pero en muchos otros casos no. Las realidades son tan distintas, o sea que cuando llegan estas fiestas te agarran como te agarran. Y además las noticias y los hechos, no se enteraron que es Nochebuena, ¿no? O sea, que va a ser Nochebuena. Siguen ocurriendo cosas, algunas buenas, algunas malas, y algunas que suponen, bueno, por lo menos un poquito de respiro. Y me estoy refiriendo en concreto al tema que vamos a abordar ahora, y es la situación de estos inmigrantes que pudieron o lograron al menos frenar un desalojo que iba a tener lugar el lunes. Y vos decías, justo en estas fechas que te pase, siempre es terrible la situación, o sea, pasa que además tienen, con todo el peso simbólico de las fiestas, ¿no? Una dimensión más profunda y más dolorosa. Bueno, en realidad, en este mar de incertidumbres que no se termina, porque en enero van a tener que enfrentarse a la misma situación, por lo menos por estos días, hasta el 13, ¿no? Se suspendió, se prorrogó. Se pudo detener ese desalojo. Lo que no significa no insistir en el tema de cómo puede ser que los estafadores sigan trabajando tan olímpicamente y en especial con personas que están llegando del extranjero con todas las vulnerabilidades que eso supone. Repasemos la noticia. Hubo muchos llantos y nervios en la víspera de esta Navidad cuando las familias que vivían en la pensión ubicada en la calle Canelones, esquina Frugoni, fueron notificadas de que debían abandonar la vivienda. El pasado miércoles 18 de diciembre, estas 23 personas, entre ellas 4 niños, se enteraron que estaban siendo estafadas cuando la policía fue en búsqueda de la persona que estaba a cargo de la renta de las habitaciones. Fuimos estafados, un señor nos dijo que era el dueño de la casa, nos mostró papeles a su nombre, nos rentó a todos con 5.000 pesos a cada uno y ahora resulta que ese señor estaba siendo procesado, lo cual desconocíamos. Hace el martes a las 5 de la tarde llegaron a buscarlo, no estaban y nos preguntaron quién era, le dijimos que éramos los habitantes de la casa, lo que estábamos acá viviendo. Nos dijeron que nos daban hasta el jueves a mediodía para irnos. ¿Dónde nos vamos? Hoy es 23, a la calle, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir? Estamos desesperados, las madres lloran, todo el mundo se raja a dar gritos. Queremos una solución, no queremos la casa, vuelvo y les repito, estamos en disposición de negociar, lo único que queremos es tiempo. Los arrendatarios accedieron a retirar sus pertenencias por miedo a ser detenidos, pero luego, por recomendación de representantes de varias organizaciones sociales y abogados que siguieron la causa, decidieron no abandonar el lugar sin una orden del juez. Esta es una situación súper compleja, súper sensible. Estas personas obviamente fueron estafadas. Estamos tratando de conseguir un plazo, ¿no?, con el propietario de la finca para que las personas, ellos tienen voluntad de irse. Obviamente estamos en fechas muy sensibles y no es fácil para ellos conseguir, son muchas familias con menores. Apelamos a que se entienda la situación de ellos, que fueron estafados. Ellos tienen adelantado alquileres hasta febrero. Y bueno, obviamente no disponen del dinero para hacerse ya mismo, para ir a alguna pensión, si no ya lo hubieran hecho. A nadie le gusta estar pasando por la situación que están pasando ellos. Luego de una negociación entre el propietario, sus abogados y la abogada representante de los inquilinos estafados, se llegó a un acuerdo en el que los habitantes se comprometen a abandonar la vivienda el próximo 13 de enero a las 11 de la mañana. El 13 de enero a las 11 de la mañana habrá que estar una vez más allí viendo cómo logran encontrar una salida a esta situación. Vamos a darle la bienvenida a Tatiana Machado, integrante cubana, una de las víctimas de esta estafa, Leonardo Fossati, antropólogo y colaborador de la ONG Idas y Vueltas. Gracias por estar aquí con nosotros.
creo que ya todo el mundo está al tanto de lo que es Idas y Vueltas. Es una ONG que viene trabajando hace mucho tiempo con inmigrantes de distintas nacionalidades. Aclarar también que no solo son cubanos las personas que fueron estafadas intentaron desalojar de este edificio en concreto, también hay uruguayos, ¿no? Porque muchas veces, más allá de la tragedia y de la incertidumbre general, aparece esa discusión de, bueno, hasta qué punto no se le va a acusar a autoridades de privilegiar a extranjeros sobre uruguayos cuando estamos hablando de vivienda y de, ¿no? En este caso puntual, ahí no hay nada que discutir, porque hay uruguayos y cubanos. Es decir, es una circunstancia de una estafa a personas viviendo en nuestro país. Bienvenido entonces a los dos. Tatiana, esto debe ser, aunque sea por un tiempito, un poco de alivio, ¿no? Sí. Al darnos este pequeño tiempo nos dan un poquito de esperanza de no pasar el 24 y pasar fin de año en la calle, porque era lo que iba a pasar ayer. Sacar las cosas para afuera y no tener para dónde ir y sentirnos desamparados en un país ajeno, tanto nosotros como los uruguayos que tampoco tenían dónde ir. Era algo triste, era algo desesperante, algo que no hay cómo describir la sensación ayer entre los gritos y el pánico, cómo se sentía cada uno allí. Bien, ¿cómo llegan a este lugar? ¿Cómo dan con este lugar? Repasemos un poco, porque lo que es interesante es, además para que no vuelva a pasar, que la historia de estos procedimientos que tienen sus irregularidades en el camino, ¿no? que les falta recibos, que les falta un montón de cosas, no sigan ocurriendo para no tener siempre esta misma resolución tan trágica, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno llega a Uruguay, nosotros los extranjeros, precisamente los cubanos, uno llega como en calidad de emigrante, sí, como refugiados a Uruguay. Nunca te encuentra nadie que te explique, ni puedes ir aquí, ni puedes ir allí, no tenemos quien nos asesore. Muchos encontramos a ida y vuelta, muchos no encuentran a ida y vuelta, que es la ONG que te puede dar una orientación. Y muchos conocen el MIDE, otros no lo conocen. Y entonces, en el caso mío, llegué y yo tengo 4 meses de estar acá, cumplo 5 recién el día 25. Y estaba alojada en casa de unos amigos por allá por 8 de octubre, en una zona roja bastante complicada. Y entonces quería acercarme más al pueblo para poder hacer un emprendimiento de modista en el que estoy. Me encontré este señor que me dijo, yo estoy preparando una casa para cubanos y uruguayos. Me dijo, yo estoy haciéndolo, me enseñó papeles de la intendencia, todo a su nombre. Me dijo, yo estoy asumiendo las deudas de esta casa. Cuando le pedí el comprobante, el recibo de pago, me dijo, no te lo puedo dar hasta enero, porque hasta que no tenga todos los papeles legales para declararla como tengo como una casa de familia para pensión. Si me enseña papeles a su nombre, yo no soy abogada, no soy letrada, no sé nada de esas cosas, todo está a su nombre. Papeles de OCE, papeles de UTE, con el nombre de Intendencia de Montevideo. Es cubano, Ricardo Vázquez. Además es cubano. Es cubano. Entonces, si me voy a quedar a vivir 1 año, 2 años, el tiempo que pudiera, en enero iba a estar allí, me iba a dar mi comprobante, no tengo por qué no creerle. No, el detalle de que era cubano, además, es ¿quién se va a imaginar que un paisano de mi país, que sabe la situación, que se aprovechó de la situación de todo? Que alguna vez le pasó de llegar también a nuestro y ser ¿cómo vamos a creer? No yo solamente, todos. ¿Cómo íbamos a creer que no estaba mintiendo? Claro. Porque todo estaba a su nombre. El recibo de la luz llegaba a su nombre, el recibo de OCE llegaba a su nombre, Antel llegaba a su nombre, todo llegaba a su nombre. Permíteme hacer un alto en el relato y preguntarle a Leonardo justamente. Viste que en el relato de Tatiana está, algunos conocen idas y vueltas, otros no. Algunos saben del MIDES, otros no. Y más allá de todo el esmero y el esfuerzo que hace la ONG por poder colaborar con todas estas situaciones, en algún momento en conversaciones con el Ministerio se ha planteado que exista una oficina específica para inmigrantes de orientación. Bien. Visible. No esa cosa que tenés que meterte en internet. No sé, llegás, sea aeropuerto, sea puerto, sea la frontera o el caso que fuera, inmigrantes. Bien. Aparte de pertenecer a Idas y Vueltas, integro el Consejo Consultivo Asesor de Migraciones. Mejor todavía. La Junta Nacional de Migración. Existen oficinas. Existe la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Población Migrante de la Intendencia, que fue a donde asistieron en primera instancia, fueron recibidos ahí. Y está la Oficina de Migración del MIDES. Lo que sucede muchas veces es que el fenómeno de la migración le disputa un poco al Estado la temporalidad, porque conforme se va dando, ¿no? Van surgiendo como los emergentes, ¿no? Entonces a veces pasa que los
pasos que hay que dar no están acompasados al ritmo que debería darse. Sí ha sido un reclamo y de hecho hay un punto de información respecto a educación que es del INPO, que está frente de la Intendencia, que bueno, atiende específicamente temas de educación para personas migrantes, reválida de título, inserción al ámbito educativo y demás. Sigue faltando alguna información. Pero los puntos de llegada concretamente, no, ¿hay algo? No. Los puntos de llegada, ¿qué sería? Por ejemplo, la frontera. Por ejemplo. Puesto de Dirección Nacional de Migración. Por ejemplo. No. Que nos conste, no. ¿No sería sí, por ejemplo, en Chuy, empezar por ahí, que ese sea el punto donde después se le explica dónde hay que derivar, dónde tienen que ir? Sí, pero... sí. En el Chuy, por ejemplo, hay una oficina de idas y vueltas que, bueno, también, como todo el trabajo de idas y vueltas es honorario y es voluntariado. Claro, hay una compañera allá, Carla Meteluna, que está en la parte de frontera, que bueno, una vez que ingresan al país y tienen la posibilidad de acceder a la asociación, a la oficina que tienen allá, pueden acceder a toda la información. Pero es interesante la pregunta tuya porque, por ejemplo, en el plano de la vivienda, algo que discutíamos mucho, este tema de los desalojos que ahora vemos con el caso de Tatiana, en la calle Canelones, es algo que nosotros venimos hablando hace 3, 4 años, que viene sucediendo, y cada vez más, de una forma más compleja. Por ejemplo, antes era la usura en las pensiones, hablábamos más de la usura. Hoy en día se dan procesos de estafa, estafas complejas, donde a alguien tipo le hacen firmar un contrato, le ponen una persona, le muestran papeles, todo un montón de cosas que hasta hace 2 años no teníamos conocimiento. Y algo que en las últimas reuniones que teníamos es que necesitábamos tener información clara y precisa de cómo una persona tenía que enfrentarse a la situación de vivienda en nuestro país. Que es, por ejemplo, saber, bueno, que existe la garantía de alquiler, saber cómo es un compromiso de arrendamiento, cómo es un compromiso de arrendamiento de una pensión en una casa de inquilinato, porque si bien no es una medida que solucione, es muy paliativa, porque le da elementos a la persona para por lo menos saber desde dónde está posicionada y no enfrentarse a alguien. O sea, una persona que llega a Uruguay no conoce la normativa de Uruguay. No tiene ni idea de cómo funciona, si que hay una ley de pensiones, que hay un registro de pensiones, no sabe. No, y seamos honestos, aún siendo uruguayo, viviendo en Uruguay, sobre todo en situaciones de verdadera urgencia, ¿no? Y apremio económico, existe todo un mercado que funciona y se sabe que funciona sin papel ninguno, a la buena de Dios, ¿no? Y sabemos que existe. O sea, más allá de esta situación, es algo que hay que atender de una manera mucho más profunda. Claro, ¿no? hoy sí, de hecho se da. Lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, las pensiones han tenido un cambio a la población que están destinadas. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien casi todos los casos que nosotros seguimos, este año fueron 6 casos de desalojo que seguimos desde la asociación. Siempre hay población nacional residiendo con población migrante, ¿no? Y quien está enfrente del delito de usura puede ser extranjero o nacional. Eso a veces es muy difícil de constatar quién es, si es el administrador, si es el dueño del inmueble, quién es. Eso es una cuestión que es muy difícil de dilucidar. Pero lo interesante de este tema es, como te decía, es poder por lo menos decir, bueno, contemos con una información básica, una primera información de ponerle a la persona, ¿no? Decirle, bueno, si tú vas a una pensión tenés que saber determinadas cosas, como por ejemplo que la pensión esté habilitada, que esté inscripta, que haya un registro de pensiones que muestre cuáles están habilitadas, cuáles no. ¿No? Bien. Que, o sea, el inmueble, ¿no? Que haya un control mucho más, que se está trabajando en eso hoy en día, ¿verdad? Se está trabajando, ha sido una línea de diálogo constante, pero bueno, sigue faltando y hoy en día siguen pasando y seguimos teniendo desalojo y van a seguir sucediendo en tanto y cuando no se mejoren como los mecanismos. Bien, más allá de la historia de Tatiana, ¿qué otras historias te consta convergen en este caso puntual? Sobre todo pensando en uruguayos. En Uruguay, mira, como te decía, hoy en el tema de pensiones, a nosotros nos gusta hacer, a mí principalmente como representante también de idas y vueltas, nos gusta siempre hacer la salvedad de cuando a nosotros nos llega una comunicación por un desalojo, además que nunca es a través de la denuncia, siempre nos enteramos porque alguien viene y nos comenta, estoy atravesando esta situación en una pensión, en un inquilinato, muchas veces en un inmueble que no es una pensión y se usufructúa como tal. Nosotros abordamos la problemática en su totalidad, sin distinción de decir, bueno, si hay población nacional o no. En este caso también hay población nacional, están los compañeros que llegaron y demás. Lo que sí tratamos de considerar en estos casos es entender cuáles son las distintas complejidades que tiene la problemática. No es lo mismo hablar de acceso a la vivienda en población migrante que población nacional. Y eso es una distinción que tenemos que hacer.
Indistintamente de que nosotros cuando abordamos el caso y bogamos por la situación y por, bueno, toda esta cuestión de que se presentan los recursos del abogado y demás, se asume el caso en su las totalidad. víctimas de la estafa fueron todos, uruguayos o todos extranjeros. fueron víctimas de los que estaban ahí. Perfecto. Exacto. Yo entiendo lo que planteás, y es lo que muchas veces genera esa polémica, ¿no? Claro. Cómo abordar el tema del problema de vivienda en población nacional versus cómo abordarla para el caso de inmigrantes. Sí. Vamos a ir a eso en un ratito, si me permiten, pero antes, Tatiana, me gustaría seguir escuchando tu relato. Cuando uno, mira, primero que todo, cuando uno llega a Uruguay, uno llega a un lugar desconocido donde no conoces a nadie. Muchas veces te encuentras un cubano, muchas veces no te lo encuentras. ¿Con quién viniste en tu casa? Yo vine sola. ¿Sola? Sí, vine sola. Yo acá no tengo familia. Ahora recién mi niña llegó y está por Paysandú con su niño todavía. No ha llegado a Montevideo. Pero la idea es que llegue hasta acá. Sí, allá está la situación. ¿Por qué elegiste Uruguay? A ver, elegí Uruguay porque me da la posibilidad de realizar mi sueño. Yo soy modista y quiero emprenderme en una empresa, quiero hacer lo que sueño, y Uruguay me da esa posibilidad. ¿Quién te dijo que Uruguay te daba esa posibilidad? Cuando estando en mi país, mis amigos me dicen, en Uruguay tú puedes tener una empresa, tú puedes hacer una tienda, tú puedes hacer un local, puedes hacer todo lo que tú desees pagando un impuesto, pero tienes la posibilidad de hacerlo. Y entonces me enviaron fotos de acá y a pesar de toda la violencia que pudiera pasar, pero me gusta Uruguay. Me gusta Uruguay. Bien. ¿Qué pasa con esa información que sale del país? Claro, si uno mira nuestros números macros siempre son alentadores y sobre todo pensando en la región. Pero, ¿somos ahora el sueño americano, donde todos tus sueños pueden ser realidad? ¿Qué pensás, Graciano? Un poco el tema... A ver, perdón, ¿qué cambió? Habría que poner un poco en contexto algo. Desde hace un tiempo, por lo menos cerca de una década, el proceso migratorio ha tenido un cambio importante, particularmente en América Latina. Se da un proceso de migración intracontinente, algo que no era tan común antes, donde la mirada estaba más puesta en Europa o en Estados Unidos. Ahora tenemos una migración dentro del propio continente y eso ha modificado en algo las cosas, que tiene otra particularidad. Antes era, por un tema, si querés, cultural, patriarcal, el hombre quien salía primero, llegaba y luego mandaba a traer a su familia. Estos cambios que estamos teniendo en la sociedad, y por suerte también en algunos casos, se da, como en el caso de nuestra invitada, que es ella quien viene, es la mujer quien sale con sus hijos, y esto genera a la ya normal vulnerabilidad que tiene un migrante el hecho de que sea, también por un tema cultural y patriarcal, una mujer con sus hijos. Entonces, eso pone un manto de complicación a la pero que acá hay hombres estafadísimos, Estoy viendo que acompañaron a Tatiana. Por supuesto, pero te digo que ese cambio también ha colaborado mucho en el hecho de que genera una ya vulnerabilidad normalmente extra, es vulnerable, es una vulnerabilidad Bien. extra. Pero esa foto, me pregunto, por esa foto de lo que acaba de... Le dijeron, poco menos que en Uruguay, haces lo que quieras. Por eso mismo que te digo tus de sueños que... se hacen realidad. De que hay una ¿Cuándo nos migración intracontinente. Lo que pasa es que hay que ver también con qué se lo compara, ¿no? Porque a veces cuando uno investiga un poco los videos que se ven en las redes y demás, bueno, presenta a Uruguay como un país líder en la agenda de derechos, un país con los mejores números económicos, un país que presenta un desempleo no tan elevado como otros países de la región, un país en el que la seguridad es para nosotros un problema, pero si lo comparamos con el resto de los indicadores del continente no es tan grave. Y entonces, bueno, lo que sucede es qué pasa cuando llegan aquí. Si esa imagen que se ve a través de las redes es tan sencilla. Si lo miramos a nivel del continente, tal vez sea la mejor opción, pero eso no significa que llegan y los estamos esperando para cumplir sus sueños. Eso es una falacia, ¿no? Yo creo que ellos no comparan con otros países. Yo creo que Tatiana compara con Cuba. Entonces, comparado con Cuba... Bueno, yo estoy hablando, bueno, justamente, pero tú decís con qué compara. Yo creo que compara con su propia realidad. Claro, y ella está sintiendo. Entonces, cualquier país donde una persona tenga la posibilidad, no la certeza, la posibilidad de abrirse un camino por su propio esfuerzo, cualquier cosa es mejor que un país donde esa posibilidad no existe. Bueno, pero pará. ¿Esto que están viviendo es mejor que haberte quedado en Cuba? Pero le voy a decir algo. Cuando te digo Uruguay, te hablo de los países que podemos ir. El cubano no puede salir a cualquier país. Está eso también. Claro. Yo quería hacer esa precisión porque no es un tema de comparar con cualquiera, es comparar con lo que viven y además con las chances que tienen. Entonces, con las chances que tiene Uruguay es mejor que Cuba. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
quizás por el día de hoy, quizás por otras razones, a mí el relato de Tatiana me resulta extremadamente conmovedor. Extremadamente conmovedor. Y voy a explicar por qué. Porque el relato de Tatiana se vincula con mi historia personal en el comienzo de mi vida y en este momento ya, donde pasó un tramo largo. ¿Por qué? Porque mis padres vinieron también, no de Cuba, de otro continente, como dice Pepe, también buscando la posibilidad de cumplir el sueño o abrirse un camino donde no lo tenían. Y hoy mi hija, que también siguió la carrera de la vestimenta, intentó también abrirse un camino en su propia tierra y no lo consiguió. Entonces yo cuando lo escuchaba a Tatiana con esa ilusión que me resulta realmente muy conmovedor y me cuesta seguir adelante con la reflexión. Y yo pensaba, bueno, cuando se encuentre con los problemas que se encuentran todos los jóvenes emprendedores uruguayos, cuando se encuentren con que tiene que pagar el alquiler, cuando se encuentre con que tiene que pagar sus obligaciones tributarias, cuando se encuentre con todo eso, ese sueño le va a doler por dentro. Y ojalá, porque yo veo que ella tiene la fuerza y la dureza para salir adelante, porque sale de una realidad donde eso es imposible. Y con reglas de juego que ella nunca conoció en su país por el régimen económico y político que tiene. Pero hoy en Uruguay, ese sueño que ella tiene, que tiene muchos jóvenes uruguayos que están tratando de abrirse un camino, tampoco les está resultando posible. Entonces, yo creo que Uruguay tiene una riqueza y un tesoro con esta inmigración. No es gente que venga a Uruguay a dormir en la calle. Es gente que viene a Uruguay con un concepto de familia, de hogar, de trabajo y de valores. Y que esa gente, además de recibirla con todas las dificultades que el sistema nuestro tiene, que ya la sabemos, se encuentra con bandas de delincuentes que se aprovechan de eso, es terrible, es muy doloroso. Es una vergüenza para el Uruguay que eso ocurra. Una vergüenza que haya delincuentes que se aprovechan de gente trabajadora, de gente que tiene valores, de gente que quiere trabajar y progresar. Eso es una cosa, una indecencia, me provoca una repugnancia que ustedes no encuentro las palabras para decirlo. Selva. Yo voy a separar dos cosas. Una, yo creo que la migración no es un cuento de hadas. Hay países donde los migrantes llegan muertos adentro de los camiones, digamos la verdad. Unos varios. Y sobre todo a Estados Unidos, para poner un ejemplo. Este es un país de puertas abiertas y yo creo que eso hay que reivindicarlo y creo que es un mérito del Uruguay, más allá de todas las dificultades que tenemos. Y en general, avivados hay siempre, pero en general el uruguayo es solidario por naturaleza, porque somos un país cosmopolita, nos formamos de muchísimas nacionalidades, no somos un país como otros que, bueno... Entonces, yo entiendo que muchas veces se elija el Uruguay, que si es fácil vivir en Uruguay y desarrollar los sueños, en ningún lugar es fácil. Digamos la verdad, en algunos lugares podrá ser transitoriamente más fácil, pero yo he escuchado muchas personas que dicen, como el Uruguay no hay para vivir, se han ido y han emigrado y al final terminan volviendo. Quiere decir que algo tenemos de mérito, no somos tan bestialmente estafadores. A mí me duele muchísimo el tema de ustedes por dos razones. Primero, porque yo fui exiliada en Cuba y a mí Cuba me abrió las puertas y me dio lo que no tenía, compartió lo que no se tiene o lo poco que se tiene, que es mucho más que compartir cuando a uno le sobra. Entonces, a mí me parece que, bueno, más allá de que hay uruguayos en este tema también involucrados, el hecho de que ustedes estén expulsados de algo que yo considero que es el refugio de todos. La vivienda es el refugio. Desde la época de las cavernas, que es el refugio, mira, yendo mucho más hacia atrás, es algo en donde uno trata de protegerse. Entonces, estar en la calle, que lo echen a la calle, y en esta época me parece una cosa monstruosa. Ojalá este tema se resuelva, ojalá ese tema que tú planteabas de que no hay información, que sí que hay muchas oficinas y hay muchas secretarías y todo, sea todo más simple, porque a veces nada más que poniendo en el aeropuerto de Carrasco un gran cartel que diga migrantes, dirigirse al teléfono tal y cual, o dirigirse a la página web y tomen información sobre derechos, o entregarle a los que son migrantes un folleto donde se digan las especificaciones, no es tan caro. No implica poner oficinas en los aeropuertos, ni en las fronteras, ni gastar en recursos humanos, ni en alquileres, ni nada. Simplemente usar las vías de comunicación que este país tiene. Y hemos hecho tanto por la digitalización y la conexión digital, ¿no?, de un país inteligente. Qué bueno, nada, es una propuesta que te hago para idas y vueltas. Sí, de hecho ya lo habíamos estado hablando y
Pero me gustaría ser más específica todavía y saber qué han sacado de esas conversaciones con el Ministerio sobre ese aspecto en concreto, la información, ¿no? En lugares de entrada. Hacemos una pausa y ya venimos.